De todos los días de su vida, hay un día que la malvada reina Jezabel odiaba absolutamente. Odiaba el día en que el profeta Elías la avergonzó, el día en que se burló absolutamente de ella y demostró lo impotente que ella era en realidad. Ahora, para que entiendas cuán vergonzoso fue este evento para Jezabel, debes entender que aunque Jezabel era la esposa del rey Acab, también era una princesa de Sidón que adoraba al falso dios cananeo Baal. Ella influyó en que su marido se alejara de Dios para seguir a esta deidad falsa. Ella era astuta y despiadada, y derribó a los profetas del Señor en un baño de sangre que esperaba traería un rápido fin a la adoración del único Dios vivo y verdadero. La escena en el Monte Carmelo ocurrió después de que Elías confrontó a Acab y Jezabel, proponiéndoles un desafío que nunca habían esperado. Cada uno prepararía un toro como sacrificio, y luego invocaría a su Dios para que enviara fuego del cielo para consumirlo. De un lado estaba Elías, audaz, seguro y enteramente confiado en que el Dios vivo y verdadero ganaría esta contienda. Del otro lado estaban 450 profetas de Baal, 400 profetas de Acera, y todos los de Jerusalén esperando con hormigueo en anticipación de lo que estaba por venir. Elías tuvo la amabilidad de permitir que los profetas de Baal fueran primero y observó cómo se sumían en un frenesí febril. Lloraron, gritaron y saltaron por todo el altar desde la mañana hasta el mediodía. Incluso se cortaron con cuchillos y lanzas. Todo fue en vano, ya que su Dios elegido permaneció en silencio. Después de algunas burlas y burlas, no tan afables de estos falsos profetas, Elías tomó el centro del escenario y comenzó sus preparativos. Primero reparó el altar que habían derribado. Luego arregló la leña, cortó en pedazos los sacrificios y los dispuso cuidadosamente sobre el altar. Pero Elías fue un paso más allá. Mojó con agua el sacrificio y el altar, pero fue más allá y cavó una zanja alrededor del altar y la llenó con 12 barriles de agua. Los espectadores permanecieron en silencio observando cada movimiento que hacía Elías. Y la curiosidad empezó a aumentar cada vez más. Después de que Elías se dirigió con reverencia al Dios vivo de Abraham, Isaac y Jacob, dejó claro que estaba haciendo todas estas cosas siguiendo su palabra. Luego le pidió a Dios que escuchara su oración para que la gente supiera que Él era Dios y le dieran la espalda. Cuando el resplandor del fuego devorador atravesó los cielos, fue mucho más que un simple rayo. Este evento fue sobrenatural y abarcó primero el sacrificio de carne, pero pasó a consumir la madera, las piedras que componen el altar y el polvo de la tierra que lo rodeaba. Y luego, mientras los falsos profetas y otros espectadores observaban, el fuego lamió cada gota de agua que se usó para llenar la zanja, sin dejar nada más que la seguridad de que el Señor Dios era en verdad el verdadero Dios de Israel. Como resultado, les ordenó aprehender y masacrar a todos los profetas de Baal y Acera allí mismo en el valle de Sidón. ¡Qué derrota más vergonzosa para la malvada reina Jezabel! Su ejército de falsos profetas derrotado por un solo verdadero hombre de Dios. Esta habría sido una gran victoria para cualquier cristiano promedio. En el clima espiritual actual, ver a Dios obrar de maneras que nadie puede cuestionar es fantástico. Pero tal como sucedería con nosotros, la guerra espiritual comenzó a pesar mucho sobre Elías tan pronto como Dios ganó esta batalla. Uno pensaría que después de una exhibición tan gloriosa, la confianza de Elías habría aumentado y se habría suavizado. Acab y Jezabel deberían haberse arrepentido y vuelto a Dios de todo corazón. Pero eso está lejos de lo que ocurrió. Cuando Jezabel descubrió lo que Elías había hecho, una ira furiosa y vengativa bailó en su rostro. Ella trajo a su mensajero y con un gruñido áspero, le dio esta oscura promesa para entregársela a Elías. Que los dioses me traten muy severamente si mañana, a estas horas, no hago que tu vida sea como la de uno de ellos. Verá, los poderes demoníacos todavía operan hoy como lo hicieron hace tantos años. Hacen la guerra atrincherándose contra el pueblo de Dios. Sí, incluso tú, trabajando para difundir el miedo, la destrucción y la intimidación por cualquier medio posible. La reacción de Elías fue muy similar a lo que la nuestra podría haber sido en una situación similar. Cuando recibió ese mensaje críptico, corrió para salvar su vida. Se escondió en lo profundo del desierto, se sentó y le dijo a Dios que quería morir allí mismo porque ya había tenido suficiente. Y fue entonces cuando ocurrió lo sobrenatural.
Después de una siesta, Elías se despertó con el toque de un ángel que había preparado una comida y le había traído agua fría y fresca para beber. Volvió a dormirse, pero el ángel lo despertó nuevamente, dándole más alimento. Hoy, las tácticas del enemigo siguen siendo las mismas. Él vendrá contra nosotros como una inundación furiosa, gruñendo, mordiendo, deseando quitarnos la vida. Pero como cristianos, no debemos temer ningún mal que se nos presente o amenace nuestra existencia. Si corremos hacia Dios, Él nos salvará de todos los espíritus malignos. Como mujer, Jezabel no solo era antipática o mala, ella estaba demoníacamente impulsada a cazar y destruir a los profetas de Dios. Ahora bien, no se va en contra de la obra del Señor con tanta intensidad y ferocidad, a menos que seas impulsado por un espíritu maligno, un espíritu que busca destruir las cosas de Dios. Algo que funciona en oposición es solo del diablo, y entonces queda claro que se trataba de una mujer utilizada por el diablo. Ahora, mi mensaje para ustedes es que la Biblia habla mucho acerca de pelear. Se nos dice que peleemos la buena batalla de la fe. Se nos dice que Dios peleará por nosotros y que la carne lucha contra el espíritu, y que no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo. En los Salmos leemos cosas como: «Me has ceñido de fuerza para la batalla, y el Señor es mi fortaleza y mi escudo». Aquí hay un mensaje claro de que los creyentes en Cristo deben luchar en este mundo. Podría ser un misionero de Cristo, un pastor, un maestro de escuela dominical o simplemente un creyente. Pero sin importar quién seas o de dónde seas, creo que el Señor no solo te permite enfrentar ciertas batallas, sino que también creo que nos ha asignado a cada uno de nosotros una pelea. Nos ha asignado al menos una batalla en nuestras vidas. Y estas batallas no están ahí para destruirnos, sino para probar, fortalecer y solidificar nuestra fe. Ahora, para el creyente que se encuentra en una pelea, si está en una temporada donde su fe está siendo probada, recuerde la palabra de Dios. En Romanos 8, verso 31, dice: «¿Qué pues diremos a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros?» Queridos amigos, recuerden también que Deuteronomio 31, versículo 6 también dice: «Sed fuertes y valientes. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque el Señor vuestro Dios, Él es quien va con vosotros. Él no te dejará ni te desamparará». Recuerda lo que dice la palabra de Dios en Lucas 10, verso 19. «Os he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y para vencer todo el poder del enemigo. Nada te hará daño». Hay dos tipos de mujeres en la Biblia. Está la mujer piadosa, la mujer de Proverbios 31. La clase de mujer como Esther, Ruth y Ana, devota, audaz, sabia, temerosa de Dios. El valor de esta mujer está muy por encima de los rubíes y las perlas según la Biblia. Y luego está la mujer impía. De ellos me gustaría hablar hoy. Hay 3 mujeres impías en la Biblia de las que debemos estar conscientes. Pero antes de profundizar, permítanme decir que la Biblia nos da varias advertencias sobre la influencia maligna de las mujeres impías. Proverbios 9, versículo 13. En la traducción amplificada, dice la Biblia: «La mujer insensata es inquieta y ruidosa, es ingenua, fácil de engañar y desconsiderada, y no sabe nada de valor eterno». Proverbios 21, versículo 19. Habla de una mujer impía diciendo que es mejor habitar en tierra desierta que con una mujer contenciosa y conflictiva. La mujer impía es de la que habla la Biblia en Proverbios 11, versículo 22, y dice: «Como anillo de oro en el hocico de un cerdo, así es la mujer hermosa y sin discreción. Su falta de carácter se burla de su belleza». La Biblia es muy clara al diferenciar una mujer piadosa y una mujer impía. Así que echemos un vistazo a las identidades de algunas de estas mujeres. La primera mujer que veremos es Herodías. Herodes Antipas estaba casado con una mujer llamada Herodías, pero ambos se habían divorciado, y esto era algo a lo que Juan el Bautista se oponía. Juan Bautista denunció públicamente su matrimonio y lo calificó de adulterio. En Mateo 14, leemos acerca de cómo Juan había reprendido previamente a Herodes, recordándole que le era ilegal estar con Herodías. Entonces Herodes lo hizo encarcelar por causa de ella. Ahora bien, Herodías no debe haber disfrutado de ser convencido de pecado. De hecho, estaba enojada por Juan el Bautista y sus reprensiones. Entonces decidió tomar el asunto en sus propias manos. Mateo capítulo 14, versos 6 al 8 dice: «Pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías
bailó delante de la compañía y agradó a Herodes de tal manera que éste prometió con juramento darle todo lo que ella le pidiera. Impulsada por su madre, dijo: «Dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan Bautista». Quiero que notes cómo la amargura y la ira habían consumido tanto a Herodías. Cuando su hija bailó frente a Herodes, él prometió darle todo lo que ella le pidiera. Herodías aprovechó esto como una oportunidad para vengarse de Juan y convenció a su hija para que le pidiera la cabeza de Juan en una bandeja. Su hija hizo lo que le pidió y, como resultado, Juan fue decapitado. Herodías era sin duda una mujer impía, y sus acciones muestran que es una mujer moral, amarga y manipuladora. Juan era un siervo de Dios, pero eso a ella no le importaba. Es difícil comprender que un desacuerdo o una palabra de reprimenda de otra persona pueda motivar a una persona a asesinar, pero así es como funciona la amargura. Hace que el corazón de esa persona se enfríe, lo que la lleva a volverse irracional en su forma de pensar y comportarse. Herodías odiaba tanto a Juan que eso nubló su mente y le permitió tomar medidas extremas para satisfacer su orgullo y su importancia personal. Ella quería la vida de un hombre de Dios simplemente porque él desaprobaba sus acciones. Y basta con mirar la influencia maligna de Herodías. No solo cometió el pecado de intentar asesinar a Juan, sino que hizo que su hija participara en el acto malvado. Usó la relación con su hija en su propio beneficio, influyéndola y manipulándola para que le hiciera una petición atroz que acabaría con la vida de uno de los más grandes profetas. Las acciones de Herodías son un ejemplo de cómo una mujer impía puede usar su posición o poder para causar destrucción. Sin embargo, una mujer piadosa influye positivamente en quienes la rodean, actuando como pacificadora y guiando a las personas hacia Dios. El camino de la justicia. El segundo caso que veremos es el de Dalila. La historia de Sansón y Dalila es una historia interesante. Sansón era un hombre que tenía fuerza sobrenatural, pero su caída llegó a manos de Dalila. Sansón era un hombre de inmensa fuerza física. Sin embargo, su debilidad era la belleza de Dalila. Y antes de que echemos un vistazo más de cerca a Dalila, quiero que entiendas cuán único era realmente Sansón como individuo. Dios le dio un don único e hizo cosas increíbles. La Biblia dice que despedazó un león con sus propias manos, derrotó a 1000 hombres con la quijada de un asno como única arma. Entonces, ¿qué tenía Dalila de especial para derribar a un hombre tan poderosamente ungido? Bueno, amigos míos, déjenme decirles que Dalila era mala, sí, pero ella no fue la verdadera causa de la caída de Sansón. La verdadera causa de la caída de Sansón fue el pecado, la desobediencia y la lujuria. Y entonces el diablo simplemente aprovechó la oportunidad que le dio Sansón, y el enemigo usó la debilidad de Sansón para destruirlo. Dalila fue plantada en la vida de Sansón por el diablo. Y no me malinterpreten, en esta historia, Sansón es tan culpable como Dalila, ya que ambos participaron en el pecado. Sin embargo, quiero mostrarte cómo el diablo puede traer a tu vida personas que parecen preocuparse por ti, amarte, pero en el fondo buscan destruirte. Ahora, la traducción amplificada de la Biblia dice en Jueces 16, 4-6, después de esto se enamoró de una mujer filistea que vivía en el valle de Sorek, cuyo nombre era Dalila. Entonces se acercaron a ella los 5 príncipes de los filisteos, y le dijeron, convéncelo y mira dónde está su gran fuerza, y averigua cómo podemos dominarlo para atarlo y someterlo a él y a cada uno de nosotros. Te daré 1100 piezas de plata. Entonces Dalila dijo a Sansón, por favor dime dónde reside tu gran fuerza y con qué puede ser atado y sometido. El primer problema es que Sansón era un juez que Dios nombró sobre Israel. Dios había advertido a menudo a los israelitas que no se casaran ni tuvieran una relación con personas ajenas a la comunidad israelita. A menudo, tales mujeres u hombres desviaban a familias enteras, persiguiendo ídolos o dioses extranjeros. Ahora bien, Sansón no guardó su corazón. Fue guiado por sus ojos en lugar de por la fe. Y entonces se enamoró de alguien de quien nunca debió enamorarse. Se unió a alguien con quien nunca estuvo destinado. Y desde el principio Dalila ya buscaba ganar. A expensas de Sansón le ofrecieron una gran cantidad de plata. Y como su corazón ya no era puro, dice Jueces 16, 9-12, ahora tenía hombres emboscados en un aposento interior. Y ella le dijo, Sansón, los filisteos están sobre ti. Y rompió las cuerdas como se rompe la cuerda del dedo del pie cuando toca el fuego.
Entonces el secreto de su fuerza no fue descubierto. Entonces Dalila dijo a Sansón: «Mira, ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras. Ahora, por favor, dime sinceramente cómo puedes ser atado». Y él le dijo: «Si me atan fuertemente con cuerdas nuevas que no han sido usadas, entonces me debilitaré y seré como cualquier otro hombre». Sansón estaba teniendo relaciones sexuales con Dalila, por lo que Dalila claramente lo cegó. No podía ver banderas rojas frente a él. 3 veces Dalila le preguntó a Sansón cuál era el origen de su fuerza y talento. Y 3 veces, Sansón no pudo ver al diablo delante de él. Dalila era una tentadora y persistente. Y quiero que notes la manipulación de Dalila en este pasaje de la Escritura. Jueces 16, 15 y 17 dice: «Entonces ella le dijo: ¿Cómo puedes decir te amo si tu corazón no está conmigo? Te has burlado de mí estas 3 veces y no me has dicho dónde reside tu gran fuerza». Cuando ella lo presionó día tras día con sus palabras y le suplicó, él se enojó hasta la muerte. Finalmente, le contó todo lo que había en su corazón y le dijo: «Nunca se ha usado navaja en mi cabeza, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si me afeitan, me abandonarán las fuerzas y me debilitaré, y seré como cualquier otro hombre». Y finalmente, Sansón cede ante Dalila y pierde su unción. Ahora bien, algunas lecciones que vale la pena destacar son que no todo el que dice que es para ti, es en realidad para ti, así como el Señor puede enviar personas a tu vida para animarte y ayudarte. El tercer caso que veremos es el de una mujer que es notoria por ser impía. Esta mujer es Jezabel, y aquí hay un breve resumen de sus antecedentes. Estaba casada con el rey Acab. Tuvo una influencia increíblemente perversa sobre su marido Acab. Ella era una mujer pagana que adoraba a múltiples dioses falsos, que incluyen a Baal y a Asera. Una vez intentó deliberadamente matar a los profetas del Dios de Israel debido a la codicia. Ella le quitó la vida a un hombre llamado Nabot porque quería su tierra. Tenía cerca de 1000 falsos profetas que comían en su mesa. Pero quiero resaltar sus características. La gente suele asociar el espíritu de Jezabel con el sexo, la seducción y la promiscuidad. Creo que estos son solo algunos de los frutos de este espíritu. En el centro de Jezabel, en el centro de este espíritu malvado, está el control. Es una manipulación controladora de su espíritu y lleva cautivas a las personas. Uno de los rasgos más obvios de Jezabel fue su naturaleza controladora. Podemos ver esto por la forma en que ella controló a su marido y también las opiniones religiosas de su nación. Quería usar su poder para promover sus propias agendas y lo hizo sin tener en cuenta a quienes la rodeaban. Un espíritu de Jezabel, un espíritu amenazador que busca dominar y controlar a otra persona. Otra característica de ese espíritu de Jezabel es cómo busca controlar o gobernar mediante el miedo. Jezabel infundió miedo en los corazones de la gente, especialmente al asesinar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Ella amenazó con asesinar a Elías, y esto hizo que él tuviera miedo y huyera de ella. Solo Satanás usa el miedo. Pablo nos lo dice en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 7. Porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así es como se sabe si un espíritu no es Dios. Siempre que un espíritu intenta asustarnos para controlarnos, ese espíritu no es de Dios. La última característica importante de Jezabel fue su desprecio y odio hacia la autoridad. En su mente, ella tenía toda la autoridad como reina, y no le importaba el profeta Elías, ni ningún miembro del pueblo de Dios. Ella no lo escuchó ni se arrepintió de sus caminos después de que él demostró el poder y la soberanía de Dios. También se burló de Jehú, el comandante militar del ejército de Israel, justo antes de que él ordenara a sus sirvientes que la echaran. Este espíritu también es evidente en nuestros días, ya que algunas personas quieren perseguir su propio beneficio egoísta, sin tener en cuenta el orden o la jerarquía. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos 3 casos que acabamos de analizar? Proverbios 31, versículo 30 dice: «El encanto y la gracia son engañosos y superficiales. La belleza es vana, pero la mujer que teme al Señor lo adora, le obedece, le sirve y confía con todo respeto, con reverencia. Será alabada». Esas primeras 5 palabras realmente deberían resonar. El encanto y la gracia son engañosos. Ser bonita e ir a la iglesia todos los domingos no hace a una mujer piadosa.
Las fotos que publicas con tu mejor vestimenta dominical no son lo que te convierte en una mujer piadosa. La Biblia dice que una mujer que teme al Señor, lo adora, le obedece, le sirve y confía con reverencia y respeto lleno de asombro. Esa es una mujer piadosa. Y cuando nos fijamos en lo que realmente significa influencia, es la capacidad o el poder de ser una fuerza convincente. La influencia afecta las acciones, el comportamiento y las opiniones de los demás. Dios usó a Esther, y ella se convirtió en una mujer poderosa, de sabiduría e influencia. Ella fue utilizada por el Señor para salvar a su pueblo. Y en el lado opuesto de las cosas, Jezabel fue utilizada por el diablo para tratar de obstaculizar la obra de Dios a través de Eliseo. Ella también era una mujer influyente, pero no el tipo de influencia que uno debería desear tener. ¿Alguna vez te has sentido rodeado por la oscuridad y un miedo abrumador? ¿Como si un enemigo invisible te estuviera atacando? ¿Sentiste que nunca encontrarías una manera de escapar de la depresión y de los sentimientos oscuros y desesperados? Si es así, entonces ciertamente no estás solo. Muchos cristianos hoy saben muy bien lo que es enfrentar una guerra espiritual, y muchas veces no entienden cómo enfrentarla. Pero la buena noticia es que hay esperanza. No es imposible vencer las maquinaciones del enemigo. Caminar en la victoria y la paz que solo pueden venir de Jesucristo. Ahora me gustaría explicar cuál es el espíritu de Jezabel. Su principal objetivo es destruir la obra de Dios, destruir al hombre de Dios y la mujer de Dios. Es un espíritu tentador, seductor, que aleja a las personas de Dios con la intención de destruir su fe, su esperanza, su gozo y su paz. Quizás hayas conocido a una persona así en tu vida, alguien que siempre está seduciendo y metiendo a otros en problemas. Ahora, sé sabio. No pienses ni relaciones automáticamente la seducción simplemente con el sexo. El dinero puede seducir. La gente hace locuras por dinero. La idea de la fama, la oportunidad de alcanzar la fama, puede resultar seductora para algunos. Dios sabe que la gente está dispuesta a hacer cosas locas e indescriptibles. El mal también puede seducir. Mateo 4:1 dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora, cuando se trata de una persona con el espíritu de Jezabel sobre otra persona, esto va más allá de que alguien sea un alborotador. Este es alguien que específicamente lleva a otros a problemas, al pecado y a la destrucción. Jesús dice ay del mundo por las cosas que hacen tropezar a los hombres. Es necesario que tales cosas sucedan, pero ay de aquel por quien vienen. Este versículo de Mateo debemos ser cautelosos. Debemos ser muy cautelosos como creyentes contra este espíritu de Jezabel o el espíritu seductor y tentador. Dios trató severamente a la Jezabel histórica debido a la forma en que ella sedujo a Acab y, por extensión, a todo Israel hacia la idolatría. Y acabamos de escuchar lo que Jesús dijo sobre aquellos que llevan a otros a la tentación en Mateo 18. Esto no es algo que Dios tome a la ligera, y nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Entonces, ¿cómo nos protegemos del espíritu de Jezabel? ¿Cómo podemos evitar ser una persona que lleva a otros a la tentación y al pecado? Primero, podemos comprometernos a vivir una vida recta. Cuando te esfuerzas por alcanzar la rectitud, eso no significa que seas perfecto, pero significa que tienes tus prioridades bajo control. Estás tomando medidas intencionalmente para convertirte en un mejor cristiano cada día. Estás construyendo intencionalmente tu fe a través de la palabra de Dios. Tú cada día estás fortaleciendo intencionalmente tu relación con Jesús a través de la oración cada día. Por eso se nos hace difícil guiar a otros o dejarnos llevar al pecado, cuando nos esforzamos por vivir según la palabra de Dios. Por otro lado, podemos tratar sinceramente de seguir la palabra de Dios y aún así, sin darnos cuenta, llevar a la gente a la tentación y al pecado. Seguro. Pero creo que Jesús en Mateo 18 estaba hablando de personas que intencionalmente llevan a otros a la tentación, personas que están motivadas a pecar o a llevar a otros a pecar. Caer en pecado y llevar deliberadamente a otros a pecar son dos cosas diferentes. Entonces, el primer paso no es encarnar un espíritu de Jezabel o caer en este espíritu, sino comprometerse con la justicia. Concéntrate tanto en las cosas de Dios que el espíritu de Jezabel no encontrará espacio para tentarte lo suficiente como para caer. En segundo lugar, debemos ser conscientes de nuestra influencia. Algunas personas son líderes natos, tienen cierta seriedad y magnetismo. Son personas influyentes, lo sepan o no.
Debemos ser muy conscientes de la influencia que tenemos en las personas, así como de la influencia que permitimos que otros tengan en nuestras vidas. Si somos padres, estamos influyendo en nuestros hijos. Si eres un hermano mayor, es probable que estés influyendo en tus hermanos menores. Si eres pastor o líder de cualquier tipo, estás influyendo en aquellos que están debajo de ti. Incluso si no ocupa cargos oficiales de liderazgo, si es una persona influyente en su círculo, reflexione sobre cómo está utilizando esa influencia. ¿Lo estás usando para influir en las personas hacia la justicia o hacia el pecado? ¿Estás influyendo en las personas para que se acerquen a Dios o se alejen de Dios? Esto es algo que todos debemos examinar dentro de nosotros mismos. Y en el lado opuesto de las cosas, mira a las personas más cercanas a ti. ¿Cuál es su influencia para ti? ¿Te están llevando a la iglesia o al club? ¿A la pureza o a la injusticia? Segunda de Corintios 6:17 dice: Salid, pues, de en medio de ellos y apartaos. Dice el Señor: no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Ten cuidado a quien permites que te influya en tu vida y el tipo de influencia que tienen sobre ti. Niégate a dejarte influenciar por el mal. Ahora, finalmente, debemos separarnos de aquellos que tienen el espíritu de Jezabel, especialmente una vez que hemos identificado este espíritu seductor y destructivo. Dice Pablo en su primera carta a los Corintios: pero ahora os he escrito, que no os juntéis con nadie que, llamándose hermano, sea fornicario, o avaro, o idólatra, o juerguista, o borracho, o ladrón, ni siquiera para comer con una persona así. Pablo es claro en que no debemos asociarnos con personas que están firmemente comprometidas a permanecer en su pecado. Si están arrepentidos y dispuestos a cambiar, esa es otra historia. Pero si son como Jezabel, y el fuego que cae del cielo no cambia sus mentes ni sus corazones, no debemos asociarnos con ellos. Esto puede resultar muy complicado si esa persona es alguien de su propia familia. En ese caso, ore a Dios por sabiduría y pregúntele a su pastor o consejero local cuál es la mejor manera de manejarlo. Al final del día, no debemos permitir que nadie nos aleje de Dios. Así que comprométete con la justicia. Sea consciente de su propia influencia, ya sea de naturaleza piadosa o pecaminosa. Sea consciente de la influencia de quienes le rodean. ¿Te están llevando a Dios o al diablo? Y finalmente, separarnos de aquellos que tienen el espíritu de Jezabel. Somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Gracias por quedarte hasta el final. No te olvides de suscribirte, comentar y dar like. Nos vemos en el próximo episodio de Espiritualidad.